Benedicto XVI presenta su tercera carta encíclica de nombre Caritas in Veritate o La Caridad en la Verdad. Una encíclica centrada en el desarrollo social, en la doctrina social cristiana, la doctrina social de la Iglesia. Una encíclica que para muchos comentaristas es voz de los pobres, de los miserables y de los hambrientos. Y para otros también no deja de ser una encíclica que denuncia una riqueza absurda en manos de unos cuantos. Una encíclica que pide la reforma de la ONU, una encíclica que exige reformar el sistema económico y financiero mundial. Acompáñeme hoy en el Pulso de la Fe para que con tres analistas, uno económico, otro de política internacional y otro de ellos miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz, aquí hoy en el estudio, analicemos juntos este documento, la tercera encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle en el Pulso de la Fe. En efecto, ese es el tema de hoy, quédese con nosotros. Hoy le presentaremos este análisis profundo de un documento de más o menos 160 páginas. Aquí los expertos lo comentarán para usted. Recordemos que la primera carta encíclica de Benedicto XVI, de nombre Deus Caritas Est o Dios es Amor, se centra precisamente en el amor. La segunda carta encíclica de Benedicto XVI, de nombre Spe Salvi o En la Esperanza hemos sido salvados, se centra precisamente en la esperanza. Y cuando muchos pensábamos que la tercera carta encíclica sería sobre la fe, pues ya que la primera es el amor, la segunda la esperanza, pensamos la tercera será sobre esta virtud teologal que es la fe. El Papa nos sorprende con un documento de doctrina social, de desarrollo social. ¿Cuál es la situación que hoy el mundo vive en su economía, en su desarrollo, en su estructura económica y financiera, como para que el Papa haya preferido no hablar sobre la fe y hablar sobre esta realidad que el mundo vive? De eso hablaremos hoy. Empecemos pues y le presento la siguiente nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano, en donde el presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, el cardenal Renato Raffaele Martino, él mismo comenta esta encíclica y también verá al Santo Padre, él también comentándola. Mire. Con fecha del 29 de junio, fiesta de los santos Pedro y Pablo, se presentó el martes pasado en la Sala de Prensa Vaticana la encíclica social del Papa, Caritas in Veritate. Se trata de la tercera del pontificado de Benedicto XVI, la primera de carácter social, la encíclica de la que la editorial Editrice Vaticana ha distribuido 500.000 ejemplares. Trata el tema del desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. Un futuro mejor para todos es posible, recordó Benedicto XVI en la audiencia general del miércoles pasado, si se funda en el redescubrimiento de los valores éticos, fundamentales de la responsabilidad ante Dios y ante el ser humano como criatura de Dios. La encíclica Caritas in Veritate no busca ciertamente ofrecer soluciones técnicas a las enormes problemáticas sociales del mundo de hoy. No es esta la competencia del magisterio de la Iglesia, sino que recuerda los grandes principios que se manifiestan como indispensables para construir el desarrollo humano de los próximos años. Una primera característica de la encíclica social es la de dirigirse a toda la familia humana y no solo a los cristianos. Esta es precisamente la intención del Papa, la de dirigirse a todas las personas, a todos los hombres de buena voluntad y también a todas las religiones y sus representantes, porque la religión debe ser ya parte de la vida pública y tiene que encontrar un puesto en la esfera pública, porque tiene una palabra que decir, y esto es importante en el momento en que el relativismo y el laicismo quieren excluir todas las expresiones religiosas de la vida pública. Debemos tener presente que el hombre está compuesto de dos elementos, alma y cuerpo. Por eso, si se quiere excluir una parte, no es completo el desarrollo. Pablo VI habló de todas las maneras del desarrollo integral del hombre.
Las cuestiones del alma son las que las religiones ayudan a expresar y a que actúen. La encíclica invita al hombre a repensarse él mismo en la relación constante entre fe y razón. La humanidad, explica el Papa, es una sola familia y el diálogo fecundo entre fe y razón solo puede enriquecerla haciendo más fácil la obra de la caridad en lo social. Para Benedicto XVI hacen falta hombres rectos tanto en la política como en la economía, que estén sinceramente atentos al bien común. La crisis ha sido originada por buscar solo y únicamente el beneficio. La encíclica afirma que la economía, el mercado, no es solo el mayor beneficio, sino que es algo más. Es una expresión humana y por eso debe someterse a las reglas de la ley natural, de la ética, de la moral. Pero cuando estas reglas no se observan, sucede lo que hemos visto en los meses pasados. Esta crisis nos ha llevado a la nada, porque la única regla era la de mayor beneficio. La doctrina social de la Iglesia reconoce desde siempre la legitimidad del beneficio, del mercado. De otra forma no habría incentivo para sacar nada al mercado. Pero no se debe dejar que se gobierne a sí mismo por el mayor beneficio, sino que debe ser controlado ante todo por el Estado. Para profundizar en el tema, le presentaré a nuestros comentaristas hoy. Mire, buscamos a un muy buen comentarista de temas económicos, Eduardo Sastre de la Riva, actualmente es presidente de BRIC. Durante muchos años estuvo al frente de la Dirección de Comunicación de Maseca y de Banorte, entonces conoce el tema de la economía pues como nadie en México. Eduardo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, muy amable. Buscamos a un muy buen analista de temas internacionales y de política internacional. Usted ya lo conoce, ha estado con nosotros en algunas ocasiones. José Alberto Villasana, él además es periodista, es Premio Nacional de Periodismo en 3 ocasiones, autor de varios libros, y además es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma y por el Angelicum en Roma. José Alberto, gracias, bienvenido. Gracias por la invitación, Roberto. Ya nos dirás cómo está la situación en el mundo, ¿eh? Vamos a ver. Como para que el Papa haya pensado también que se presentara su carta encíclica que firmó el día de la fiesta de los Santos Apóstoles, San Pedro y San Pablo, 29 de junio, quiso esperarse un poco a que se presentara justamente la víspera de que iniciara la reunión del G8. Del grupo de los 8, ¿no? Sí. Pensó el Papa a ver si esta encíclica puede ser un poco de presión moral sobre estos los líderes de los países más desarrollados del mundo, ¿no? Así es, sí. Y buscamos también, por supuesto, a alguien que hablara sobre la institucionalidad de este tema. Mire, en México, el IMDOSOC, Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana, dedica su actividad desde hace muchos años precisamente a la investigación sobre este tema que es la doctrina social de la Iglesia. Invitamos al director general de este instituto, Manuel Gómez Granados, quien además es uno de los pocos laicos que son miembros de un dicasterio vaticano. Manuel Gómez Granados es miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Usted en la nota anterior veía al cardenal Renato Rafael Martino, quien es el presidente de este dicasterio, y hoy con nosotros uno de sus miembros. Manuel, muchas gracias, bienvenido. Gracias por invitarme, Roberto. Pues preséntanos la encíclica, ¿no? Una introducción, 5 capítulos, una conclusión. Escribiste un artículo en Excelsior que ha provocado revuelo la semana pasada y que se llama Un Papa de Izquierda. En realidad, como tú mencionabas en la introducción, yo creo que la tarea fundamental de la Iglesia es anunciar la palabra, celebrar la palabra y hacer vida la palabra. Son las únicas tareas que tiene la Iglesia, para eso la creó Dios, para eso la dejó entre nosotros Jesucristo, y esa es su función en el mundo, anunciar la palabra, celebrar la palabra, hacer vida la palabra o vivir la palabra. Esta encíclica nos habla de la tercera vertiente de la fe del cristiano. Hay una fe que se anuncia, que nos transmiten los mayores, los sacerdotes, la Iglesia. Hay una fe que se celebra en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía, y hay una fe que se hace vida. Si la fe no se hace vida, está muerta, es mentira, no existe. Bueno, la famosa carta de Santiago. La famosa carta Nuestra de Santiago. fe sin obras es una fe muerta. Entonces, esto en lo que creemos tiene que verse reflejado
en el desarrollo, en la actividad industrial, social, económica, y si no es así, en un mundo que ha llegado a 1 billón de hambrientos, algo está sucediendo que Sin no duda. funciona, ¿no? Y algo tiene que decirnos esta realidad a los creyentes, a los bautizados. Principalmente, Manuel, ¿por qué tú piensas que el Papa Joseph Ratzinger, contra toda expectativa, de pronto parece, y me cuelgo de tu artículo, parece que es un Papa de izquierda, parece que es un Papa que voltea hacia un cierto... Socialismo. sí, claro. Sí, sin duda. Y, Mira, y que denuncia a empresarios súper que, ricos. que aunque son creyentes en su actividad, no piensan a partir de la fe. Mira, yo creo que hay 3 cosas que vale la pena decir de la encíclica. Primero, es un homenaje y un reconocimiento a Pablo VI. Pablo VI es un papa que se ha desdibujado en la historia de la Iglesia. Muchos lo calificaron de un papa izquierdista, de teólogo de la liberación. Sus documentos como Populorum Progressio, Octogésima Advenies, Evangelii Nunciandi, los consideraron como socialismo recalentado y les pusieron diferentes calificativos. Benedicto XVI lo que hace es hacerle un homenaje a Pablo VI y poner en el centro de la doctrina social de la Iglesia la actualidad del pensamiento de Pablo VI. Pablo Primer VI comentario. es el primer papa que fue a la ONU. El primer papa que fue a la ONU, el que termina el concilio, al que le toca poner en práctica y proclamar los documentos finales del concilio. Pablo VI es el primer papa que viaja a América. El primer papa que viaja a América. Llega a Nueva York, se mete a la ONU, pronuncia un discurso allí. Extraordinario discurso. Ahora vuelvo con tus reflexiones porque este es tema de José Alberto Villasana. Paulo VI en la ONU. Benedicto XVI también, José También, Alberto, viaja así a es. Estados Unidos, está en Washington, coincide con el día de su cumpleaños, ¿no? O de su santo, no recuerdo bien. Le hace su pastelito allí George Bush y luego se va a Nueva York y entra a la ONU. También. Y en exactamente. esta carta encíclica, el Papa propone la reforma de la ONU. De la ONU, exactamente. ¿Cuál es la situación actual en el mundo como para que el romano pontífice escriba eso? Urge reformar la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, la podemos resumir en 3 situaciones que están sucediendo a nivel mundial. Uno es un proceso de concentración económico-financiera cada vez más fuerte, es decir, los ricos más ricos y los pobres más pobres, concentración de riqueza, y por tanto también de concentración, digamos, bancario-financiera, que está provocando por toda la crisis financiera que esto mismo ha desatado, un proceso contrario a la globalización que se estaba dando. Ahora estamos asistiendo más bien a un proceso ya de regionalización nuevamente. Es decir, podríamos decir, es el fracaso de la globalización. Y dentro de esto está ya lo que son más los intereses geoestratégicos, por motivos ya de los recursos naturales, sobre todo el petróleo, el uranio, el gas, que está acelerando que esos rompimientos de esta antigua globalización se estén dando más marcados en bloques occidentales contra asiáticos, contra Rusia, China, todo el bloque del BRIC. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, pero la encíclica se centra sobre todo en la preocupación del Papa, decir que este proceso, el cual la ONU es quien debería de haberlo, digamos, reglamentado, pues es un proceso que está siendo, en su toma de decisiones, bajo conceptos no éticos. Por eso él dice que es necesario reformar la ONU o crear una nueva arquitectura mundial, pero cristiana, ética. Mira, Manuel Gómez Granados trae ahí la encíclica. Yo traigo aquí un breve resumen y entonces leo textualmente lo que José Alberto está diciendo. La urgencia de la reforma de la ONU y la reforma de la arquitectura económica y financiera internacional. Eduardo, ¿cómo está el mundo hoy? ¿Cómo es la arquitectura económica y financiera
internacional como para que el Papa diga que urge reformarla? Bueno, mira, yo creo que esta crisis ha sido la primera gran crisis de valores. Comienza por ser una crisis de valores, la crisis financiera internacional que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es una crisis provocada por la ambición desbordada, por la ausencia de normas, por la violación de muchas normas y por la falta de asumir su responsabilidad quienes tenían la obligación de supervisar lo que había que supervisar. Y obviamente se concedieron créditos a quienes no podían pagarlos. Se dejó de supervisar la ética que debía normar y regular la relación comercial entre un colocador y un adquirente. Y evidentemente llegamos a este desbordamiento. Lo que el Papa recoge, que para mí es el Papa de la doctrina social, desde el pensamiento de Benedicto XVI, siendo cardenal y mucho antes de ser cardenal, antes de ser prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Benedicto XVI hoy fue un hombre que se preocupó mucho por el ángulo del trabajo del hombre en función, uno, del bien propio o del bien colectivo. Y esto nos lleva a una primera reflexión al amparo de esta respuesta que te tendré que dar sobre la arquitectura, que es muy endeble o casi inexistente. La arquitectura económica. La arquitectura que hemos visto caer en los últimos meses, pero tenemos que partir de la génesis. Si estamos trabajando básicamente en función del bien propio, obviamente para el señor que colocó las famosas subprimes, las hipotecas riesgosas, pues fue muy provechoso, porque él obtuvo bonos por la colocación. Y el objetivo que se buscaba era colocar y alcanzar los bonos obviamente de conseguir las metas. Nunca se preocuparon por ver cómo era el instrumento. Y claro, el instrumento era un instrumento perverso. Y tan lo fue que fue la causa que derribó en mucho, fue el punto de partida, el punto de inflexión de esta crisis. Que hoy, me voy al otro extremo, llega a lacerar a muchos hombres y mujeres que están en las calles del mundo sin trabajo porque la ambición en los de Estados muchos, Unidos, sí además. señor, la ambición de muchos que prohijaron esta crisis por la falta de moral, de ética y de valores, hoy en muchas calles distantes de Wall Street, en el mundo entero, están sin trabajo y sus hijos sin alimento y lo que es más grave, sin un futuro. Mira, cuando una crisis económica le pega a un país, y en este caso pues al mundo, en el tema del empleo, pasan muchos años, Roberto, para que nos recuperemos. Porque es muy fácil despedir personas, es muy fácil creer en las empresas que los problemas se resuelven recortando la nómina, hay que bajar gastos. La sopa del perico. Y en vez de pensar en bajar la renta, quizás estamos pagando un lugar muy oneroso, pagar los viajes pontificios, perdón la comparación, de muchos ejecutivos, bajar los teléfonos celulares, las copiadoras, muchas cosas, antes de tocar el tema del empleo, que tiene una implicación gravísima para la propia empresa. No, pues es muy fácil, despide a las personas. Nada más que cuando tú despides a las personas, lo que vas a hacer es engrosar las filas del desempleo, de quienes no tienen ingreso. ¿Y qué sucede entonces cuando te volteas y dices, es que las ventas han caído? Claro, ¿qué puedes esperar si has depauperado el mercado, sea el internacional o el nacional? Entonces, recapitulando, hoy nos damos cuenta que la famosa ingeniería o arquitectura, y que eso es a lo que alude el Santo Padre, económica y financiera tenía pies de barro, porque efectivamente, como pasó hace muchos años con los famosos saving and loans, que desaparecieron y que originaron una crisis, hoy la llamada banca de inversión, los grandes bancos de inversión, como fueron Goldman Sachs, Merrill Lynch, Lehman Brothers, que fue el pivote que destapó este tema en septiembre, el 16 de septiembre, que es la caída de Lehman Brothers, Bear Stearns, que fue el otro gran banco, al venirse abajo como un castillo de naipes, ocasiona una serie de consecuencias graves. El Papa, ante esta realidad, creo yo, me atrevo a especular, analiza lo que muchos antecesores de él, desde Rerum Novarum, Quadragesimo Annum, la Populorum Progressium, veían venir. Mira, ¿Debo hacer una pausa, Eduardo? Sí, cómo no. Esto que tú nos estás diciendo es un tema que le voy a pedir a Manuel Gómez Granados que después de esta pausa breve nos diga él, porque mire, la pregunta, claro, surge automática.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? La encíclica del Papa, y luego explota la crisis económica, pero antes ya hablaban de esto Paulo VI, Juan XXIII, Juan Pablo I, en sus escasos 33 días de pontificados ya hablaba de esta realidad, y él veía venir un estallido, una crisis económica interna en el Vaticano, o bien con esta crisis económica que explota, con esta arquitectura económica y financiera internacional que se derrumba, el Papa decide modificar la encíclica y aventarla de inmediato. Pero también regreso con este tema, mire, el Papa Benedicto XVI, quien entró al cónclave de elección siendo el cardenal Ratzinger, en esa misa de inicio denunció el relativismo, y en esta encíclica dice que cuando se cede al relativismo se convierte en más pobre todo individuo y también toda sociedad. Y regreso también para que José Alberto Villasana nos explique este otro texto de la encíclica, cuando el Papa dice que urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial que goce de poder efectivo. A esto le agrego yo, porque a la ONU hoy ya nadie le hace caso. Una pausa y volvemos con esto y con más. Continuamos en más del Pulso de la Fe. El Papa Benedicto XVI en estos momentos se encuentra tomando su periodo de vacaciones. Él está en el Valle de Aosta. Posiblemente usted ya se enteró que sufrió un muy pequeño accidente cuando en la ducha se resbaló, metió la mano para detenerse y entonces se fracturó la muñeca. Tuvo que ser intervenido el viernes de esta semana quirúrgicamente en un hospital de la localidad, ahí en el Valle de Aosta. Nada grave, únicamente anestesia local en la muñeca para pues, hacer que se recupere bien de esa pequeña, ni siquiera fractura, una fisura. Y el Santo Padre ha regresado al pequeño chalet en donde está transcurriendo sus vacaciones. Esperemos a ver si aún así con la muñeca lisiada puede continuar con esa maravillosa obra que inició y que se llama Jesús de Nazaret, de la que nos ha presentado hasta ahora el primer tomo, desde el nacimiento hasta la transfiguración, y sabemos que está pendiente el segundo tomo a partir de la transfiguración y hasta la pasión, muerte y resurrección del Señor. A ver si el Papa puede descansar allí en el Valle de Aosta. Continuamos en más de este programa, estamos comentando la tercera y última encíclica hasta ahora de Benedicto XVI, de nombre Caritas in Veritate, o la caridad en la verdad. Manuel Gómez Granados, ¿tú crees que la coyuntura de la crisis internacional, como algo ya nos deslizaba Eduardo Sastre, provoca que el Papa escriba esta encíclica, o él ya acariciaba la idea? La encíclica ya estaba acariciada por el Santo Padre, ya estaba prácticamente elaborada, y cuando emerge la crisis hay que rehacer una buena parte de la encíclica. Calculo que el 40% de la encíclica tuvo que rehacerse, y bueno, cuando se rehace un documento del Papa, pues tiene que volver a pasar a la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego cuidar la traducción en todos los idiomas, y eso pues hace que el proceso sea muy, muy largo. De hecho, la encíclica hace un año que la esperábamos, y entonces trae un año más o menos de retraso en este sentido, por la crisis, porque hay que hablar también de la crisis. Y el tema central de la encíclica, ¿cuál es? La dignidad de la persona humana. El Papa insiste en que los seres humanos estamos llamados por Dios a ser felices en esta vida y en la otra. Y para ser felices tenemos que alcanzar nuestra plenitud, y para alcanzar nuestra plenitud necesitamos desarrollarnos no solo personalmente, sino comunitariamente. Eso es de lo que habla la encíclica. Eduardo, el Papa dice que en el mundo no hay el desarrollo adecuado, no porque no haya los recursos materiales suficientes, sino porque no existe la fraternidad entre el ser humano. ¿Cuál es la situación económica mundial? ¿De veras hemos llegado al tope ya
de poder producir alimentos y riqueza, o verdaderamente no hay fraternidad y cada quien trabaja para sí mismo sin contemplar a los demás? Indudablemente creo que el Papa en lo que señala está correcto en ese sentido. La edad de piedra no terminó porque se acabaran las piedras. Se terminó porque empezó una era que encontró otras formas distintas de hacer las cosas. Yo creo que la reunión del G20 en Washington en octubre, la que hubo después en Londres en el mes de marzo, apuntaban a que el problema era que había necesidad de cambiar la normatividad, las reglas del sistema financiero internacional, y había que replantear el tema de la estructura de los sistemas financieros. Ahora, la gran pregunta atrás de esto, como decía anteriormente, es: ¿estamos correctos como humanidad pensando en que hay que apoyar la búsqueda del bien personal? ¿O tenemos que empezar a pensar que realmente lo que es duradero es enfocarnos a buscar el bien común? El bien común significaría, desde el punto de vista estrictamente económico, que esta palabra que a veces no hemos sabido leer mucho y que quizás por lo que Manuel se refiere en su artículo de Excelsior a un papa de izquierda, es el tema del socialismo, la doctrina social de la Iglesia, nos dice que no es lo que Dios quiere el buscar mi bien personal. Por eso yo aludí al tema de los bonos, que después el presidente Barack Obama criticó tanto en los altos ejecutivos de la banca. Si tenemos que pensar en el tema de cómo se soporta la ética en los negocios para producir utilidades o dividendos, es primero cumpliendo mi lealtad con el cliente, pero inmediatamente después también viendo que realmente la disponibilidad de créditos, de tasas, cómo se integra una tasa de interés y entenderlo, bueno, y que la gente comprenda y entienda hasta dónde puede o debe endeudarse y cuál es su capacidad de pago, cuál es su perfil de riesgo, hasta dónde resiste el riesgo. Esto es parte de la ética en los negocios financieros. Yo creo que mucho de esta encíclica y creo que mucho de lo que planteó la reunión de los jefes de Estado del G20 en Washington y en Londres en abril pasado. Y el G8 en L'Aquila. Y ahorita sí, este G8 junto con el G5 que fue ahí a decirle, oye, el gran tema es el empleo. Un poquito por eso parafraseaba yo un poco aquella frase del grupo de Clinton, ¿no? Es la economía el tema. Lo que van a decirle es lo más grave, el residuo más angustiante, y el Papa Benedicto XVI lo apunta seguramente, es cuál es la consecuencia de una crisis financiera económica global. La primera, el desempleo, con lo que esto significa. Inmediatamente después, la desigualdad social y como consecuencia el gran tema del analfabetismo, el tema de la educación. A ver, Manuel, vuelvo contigo. ¿Por qué el Papa ahora es así tan claramente denunciante, ¿no? Además, está regresando de Israel y ahí sabemos que se encontró con poderes que él conoce muy bien por dónde la llevan. ¿Y por qué el mundo ha de estar soportando hoy la realidad de un sistema económico y financiero con el modelo norteamericano, sostenido el dólar, un papel verde con alfileres y con pincitas? ¿El Papa está denunciando esto? Está denunciando la avaricia. ¿Es una revolución esta encíclica? Es una revolución. Es una revolución porque está poniendo el dedo sobre la llaga. Los seres humanos hemos vuelto avaros, ambiciosos, terriblemente egoístas, individualistas. Mientras sigamos por ese rumbo no vamos a ninguna parte, nos vamos a destruir unos a otros. Necesitamos volver a actitudes fraternas, solidarias. Bueno, hay que ver por nuestro bien, sí, pero no solo por nuestro bien, también por el bien de los demás. Hay que ganar, sí, y hay que trabajar, y hay que producir, y hay que tener utilidades, pero también hay que compartir, también hay que pensar en los que menos tienen, también hay que pensar en la gente que está menos capacitada para valerse por sí misma. Bueno, el Papa se hace voz hoy de los pobres, de quienes no tienen voz, de los pobres, de los quienes no pueden decir, oigan ya, ¿no? Juan Pablo II había pedido la condonación de la deuda de los países ricos hacia los países pobres. Benedicto XVI también lo ha solicitado. Pero Benedicto XVI pide dos cosas más. Una autoridad mundial, ¿no? Por un lado, y por otro, una reforma estructural del sistema monetario y económico internacional. Sistema que, acaba de decir Eduardo Sastre, está fracturado. ¿Está fracturado? José Alberto, ¿tú sientes que el Papa está denunciando
un poder global, económico, que tú conoces su nombre, pero el Papa no lo pone allí. Sionismo internacional, gobierno mundial. Sí, desde luego que sí. Por un lado, en el tema financiero económico, pues digamos, es quien rige todo este entramado mundial, quien controla, quien emite el dinero de reserva, etcétera, pues sí, es efectivamente la banca sionista anglosajona. No lo va a mencionar, claro, abiertamente. La Iglesia pues siempre va al fondo, a los principios, a los valores. Dice el pecado, pero no el pecador. Exactamente, exactamente. Por otro lado, bueno, pues sí, a lo que sí menciona explícitamente es la ONU, porque, bueno, pues basta ver la historia de la ONU en los años recientes, o bien ha pues respaldado a veces injerencias ilícitas en otros países, o cuando ha querido frenar alguna, pues los países que tienen veto simplemente no hacen caso. ¿Te refieres al reciente ataque estadounidense a Irak? Ese, por ejemplo. Contra todo lo que la ONU todo dijo. lo que la ONU había dicho, pues yo quiero invadir, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho a veto. Entonces, finalmente ha resultado ya un organismo multinacional obsoleto y además, repito, pues como el Papa dice, no siempre guiado por principios éticos. A esto es a lo que el Papa propone una nueva autoridad política mundial, que por cierto ha causado, pues digamos, algo de revuelo. Porque nos preguntamos de qué índole sería, ¿no? Sí, y porque además en ciertos ámbitos católicos existe, como tú acabas de mencionar, toda esta percepción negativa de este proyecto de un gobierno mundial, un gobierno centralizado. Entonces dice, bueno, el Papa ya también va finalmente a apoyar, a sumarse a esto. Y no es así, porque realmente la doctrina social va buscando, pues, el gobierno, digamos, si así puede llamar, la soberanía cristiana, es decir, bajo los principios de la justicia y la verdad, muy distinto al que se está construyendo actualmente. Además, usa una palabra, José Alberto, dice, la presencia de una verdadera autoridad política mundial que goce de poder efectivo. Y con esta palabra verdadera da por hecho que lo que haya ahora es falsa. Es falsa. Exactamente. Esto se pone bueno. Sí, sí. Vamos a ver una nota enseguida. Es el editorial semanal del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, que pues centra su reflexión sobre esta encíclica de Benedicto XVI. Veamos qué dice el vocero vaticano sobre Caritas in Veritate. Volver a encontrar el coraje para proyectar el futuro de la humanidad, no con las ilusiones de las ideologías en declive, sino con la libertad de recoger en una síntesis amplia y dinámica todos los elementos que ofrece la experiencia negativa y positiva de los pueblos, las reflexiones de las distintas ciencias, el esfuerzo de la razón. Esta es una parte del mensaje de la nueva encíclica, pero todo sería utópico y estéril sin el aliento vivo que ofrece la inspiración de la fe. La caridad en la verdad sitúa al hombre ante la desbordante experiencia del don, dice el Papa. La gratuidad está presente en su vida de muchas formas. El ser humano está hecho para el don, que expresa y actualiza su dimensión de trascendencia. Es una afirmación central. La lógica del don y de la gratuidad es la clave de esa fraternidad en la que el Papa ve dibujarse las auténticas soluciones de los dramáticos problemas de la familia humana en el tiempo de la globalización, la persistencia de los desequilibrios y el hambre, pero también la degradación cultural y espiritual que atenta contra la dignidad de la persona humana, víctima de dinámicas económicas exclusivamente utilitaristas o de una ideología del poder ilimitado de la técnica. La crisis por la que con toda justicia trabajan hoy con nosotros los poderosos de la tierra y de la que los pobres padecen los más duros efectos, debe ser una ocasión para mirar más profundamente lo que somos y debemos ser. Hermanos llamados a amar y a dar, más allá del horizonte cerrado y ciego de la materia. Si no, la globalización no se convertirá en una oportunidad de vida, sino en una espiral y una encrucijada de esclavitudes cada vez más dramáticas. Bueno, esta es la visión, la opinión del vocero vaticano, Federico Lombardi, sobre esta encíclica de Benedicto XVI, Caritas
in veritate. Eduardo, estamos hablando de situación política internacional con José Alberto. La economía nacional, ¿no? Cuando hace rato nos decía Manuel Gómez Granados, el Papa ya veía venir esto desde hace 2 años y empezó a modificar. ¿2 años dijiste? 2 años, sí. La encíclica. Pero aquí en México las autoridades dijeron, ¿crisis cuál? Es un resfriadito. Un catarrito. Que luego se convirtió en influenza, ¿no? Y en neumonía. Bueno, entonces parece ser que el Papa veía venir, pero parece ser que los mexicanos no veían venir nada. ¿Cuál es la situación económica en México? ¿Y cómo nos puede hablar de esta realidad este documento del Papa? Mira, acabamos de conocer hace poco exactamente lo que ha sido la caída del Producto Interno Bruto al segundo trimestre. Es una de las peores caídas que hay. ¿Cómo se traduce eso en el lenguaje común y corriente? En los 2.6 millones de desempleados. En México. En México, en la caída de la recaudación, en, como dijo este gran inversionista y muy atinado observador de las finanzas internacionales, Warren Buffett, dijo, cuando las olas o la marea baja, nos damos cuenta quién está nadando desnudo. Y bueno, pues la crisis lo que hizo fue que bajara la marea y hoy nos damos cuenta de la debilidad de nuestras finanzas públicas, porque muchas de ellas seguían estando en mucho financiadas por el ingreso petrolero. El problema es que está decreciendo nuestra exportación, nuestra explotación de petróleo, a pesar de que el precio se ha recuperado, eso no se ha traducido para los mexicanos en un apoyo importante. Estamos frente a una nueva Cámara de Diputados que tendrá que estudiar la alternativa. O reestructuramos el gasto público o tenemos que buscar un endeudamiento externo, lo cual en este momento es muy complicado y muy difícil. No más, O nos cayó el virus y nos mandaron un préstamo que nunca pedimos. O sea, ¿todavía más? en este momento no se ha utilizado ese préstamo y creo que es una alternativa que habría y que contribuyó a mi modo de ver las cosas a que separara la especulación respecto del peso. Simplemente el anuncio de que el gobierno mexicano disponía de ese crédito frenó la especulación y volvimos a una media lógica en tipo de cambio. Si bien es cierto que el tipo de cambio, que es un precio de la economía, está elevado en este momento, recordemos que bajamos de los 16 a los 13.65, 50 en la banda que han dado. Entonces, y la otra alternativa era o es la creación de impuestos. Sin embargo, tienes la baja de la recaudación. Entonces, ¿cómo está nuestra situación económica? Muy complicada y muy difícil. Caída en la recaudación y fue precisamente el recaudador el que dijo, ¿cuál crisis? Eso es un catarrito. Mira, debo decir en abono sinceramente de ese comentario y de verdad, objetivamente, académicamente, el tipo de crisis que hubiéramos tenido de México no estar con la experiencia que tuvo con la crisis de 94-95, con un sistema financiero sólido. Aquí no hemos visto quebrar ningún banco. Aquí no hemos visto ningún ahorrador o depositante que pierda su dinero. Y lo digo con objetividad académica. Hoy todos los grupos financieros que están en México son grupos financieros que inclusive, si los que son incluso internacionales, han reportado buenos dividendos de acuerdo con el tipo de problema que el mundo enfrenta. En realidad hemos tenido una adversidad. Lo que pasa es que estamos frente a una de las peores crisis globales de la economía. Globales. Ni siquiera la del 29. Saben los expertos y los estudiosos que esta crisis en mucho rebasó la problemática del 29, de la Gran Depresión. Entonces, digo, sin tratar de hacerle ninguna cosa, nadie. no, de veras, objetivamente, creo que México tenía, por su experiencia casi reciente, de la forma en que se manejó la crisis bancaria mexicana, el efecto tequila, la primera crisis de la globalización que aportamos, se manejó adecuadamente y aprendimos en mucho a ser muy cautelosos. Te aseguro que te agradecemos tu objetividad. Manuel, estuvo Barack Obama con el Santo Padre hace 10 días, 2 semanas, ¿no? Así es, ¿Crees que salió al tema la encíclica? por supuesto. ¿Y qué crees que le haya dicho Obama? Oiga, bájele, ¿no? No, yo ¿Qué creo pasa que ahí? Obama está de acuerdo sustantivo. Deja recordarle a mi público que estoy platicando con un miembro del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. La pregunta no se la estoy haciendo a alguien que no sepa. Está de acuerdo con la encíclica. Obama. Es decir, yo creo que Obama tiene una conciencia social superior a lo que la percepción alcanza a ver.
Yo mismo me quedé sorprendido de que él estuviera de acuerdo y que asumiera tan positivamente la encíclica y sus contenidos. Si todo este tema de la justicia social, del desarrollo integral, de incluir a los pobres en el desarrollo, de cambiar el modelo económico y que el presidente de la nación más poderosa diga que está de acuerdo, para mí es una sorpresa. Wow. Voy a hacer otra pausa, es breve, vuelvo así pronto para empezar a llegar a conclusiones. Si usted se está preguntando cómo poder obtener este documento, pues mire, ya está disponible en cualquier librería católica, pero también en muchas páginas en internet. Ahí está en la página de la Conferencia del Episcopado Mexicano y está también, por supuesto, en la página de la Santa Sede. Le recuerdo que es www.vatican.va. Usted pone lengua española y ahí la puede leer o la puede imprimir. Una pausa y vuelvo para las conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que puede venir? ¿De qué manera esta encíclica del Santo Padre puede influir en la toma de decisiones de empresarios, de políticos en México, en el mundo, ante un panorama que evidentemente es, nuestros tres comentaristas hoy lo han dicho, de crisis? Vuelvo con esto y con más. Continuamos en más de este análisis rápido de esta encíclica de Benedicto XVI, la tercera y la última hasta ahora, Caritas in Veritate, o la caridad en la verdad, o el amor en la verdad, porque caridad y amor son sinónimos. Ya dice San Juan en el Evangelio, Deus caritas est, o Dios es amor. José Alberto, vuelvo con la política internacional. Se percibe como estertores estadounidenses por sostener esta arquitectura económica y financiera, como la ha denominado el Papa, pero también se percibe un crecimiento de grupos sociales, ¿no? Incluso de la izquierda, de la política social. Ya la mayoría de los países en América Latina es de izquierda. ¿Tú cómo ves la situación mundial con esto? Bueno, yo no la veo tanto desde el punto de vista ideológico, sino más bien de intereses, como habíamos dicho, geoestratégicos, que sin duda empiezan por el hecho de que sí, los Estados Unidos están mal financieramente, y como decía Eduardo, no hay ni punto de comparación con la situación de México. O sea, ya está realmente la luz roja de alarma en los Estados Unidos. Desde febrero, China ha dejado de adquirir los bonos de largo plazo del Tesoro, es decir, ya hay una huida de los bonos del Tesoro y un gran déficit que tendrá que ser monetizado por la Reserva Federal necesariamente. Todo esto, una de las consecuencias es que el imperio militar estadounidense también está debilitado. Entonces, en una situación de debilitamiento como esta, debe mostrar su fuerza. Exactamente, es cuando debe demostrar su fuerza. Por otro lado, tiene la presión de Israel de ser, digamos, la punta de lanza para este ataque que afortunadamente no se ha dado aún, pero que está en todos los proyectos militares del ¿Ataque a dónde? A Siria y a Irán, cada vez con el reloj en contra por el hecho de que Rusia está ya con pactos muy abiertos militares con Irán. Incluso el hecho, por ejemplo, de que haya venido Pedro el Grande y otra serie de grandes navieros rusos a hacer ejercitaciones conjuntas con Venezuela. Y bueno, ¿y Rusia con Venezuela qué tiene que ver? Bueno, y luego, lo que pasa ¿qué tal es que el golpe de Estado? Quieren ahí hacer una valla de protección para el uranio que Bolivia y Uruguay está exportando a Irán. ¿Tú crees que el Papa sabe esto y por eso dice, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial que goce de poder efectivo? De poder efectivo porque, repito, estamos en un proceso de rompimiento y de regionalizaciones.
y en donde los intereses geoestratégicos están en una confrontación. Es decir, todo lo que hemos visto a partir de lo que sucedió en Gaza, lo que sucedió en Mumbai, después el ataque de Georgia en Osetia del Sur, todo eso son movimientos de un tablero de ajedrez previos a este ataque. Es decir, todos estos son movimientos de las piezas, pero en algún momento pues tiene que venir ya el jaque mate por parte seguramente de Occidente. ¿Crees que la Entonces encíclica... aquí es donde entrará esta autoridad moral a la que el Papa hace referencia y en donde la economía también va a sufrir un golpe adicional. Es decir, por poner algún tipo de comparación, había ya una crisis financiera y económica en México. Cuando vino la influenza, se empeoró aún. Bueno, aquí va a pasar lo mismo, ¿sí? Dentro de este marco de crisis económica y financiera, cuando venga la guerra, que esperemos Dios sea lo más tarde posible, se va a agravar también más, como si hubiera sido un brote más de influenza. Gracias, José Alberto. Mire, como usted se da cuenta, es un tema que da para mucho más. Le aseguro que haremos otro programa. Sé que esto no ha sido suficiente. Siento el compromiso, bueno, yo mismo el deseo de conocer más de este documento que viene a revolucionar la realidad, ¿eh? Ahora, hay que ver qué tanta influencia puede tener. El tiempo nos castiga fuerte. Yo tengo 1 minuto para cada uno de nuestros comentaristas que bien pudiera hacer una conclusión con la promesa de continuar con otro programa. Manuel. Mira, el Papa señala que sin Dios el desarrollo no es posible. Sí lo dice, qué padre lo dice, ¿eh? Así lo dice. Sí. Y entonces, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué necesita cada uno de nosotros? Volver a Dios. Ni lo económico, ni lo político, ni las armas tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios. En la medida que cada uno de nosotros vuelve a Dios y hace de Dios el centro de su vida. El desarrollo no es un asunto a fuerzas. Cuando tú quieres que una planta crezca, no la jalas del tronco y de las hojas. Le pones agua, le pones nutrientes, la cuidas de los bichos. Con las personas pasa lo mismo. Necesita un clima social en donde pueda desarrollarse, en donde tenga valores, educación cívica, alfabetización, nutrición y un ambiente social de su familia, de su barrio, etc. Si no logramos eso, no es posible el desarrollo. Y es a lo que nos invita el Papa. ¿Vuelves aquí en 2 semanas para seguir gusto. tratando ese tema? Con Gracias, mucho gusto. Manuel. El IMDOSOC ha editado la encíclica. Sí, ya y está a también. su disposición, claro. Gracias, Manuel. Gracias. Eduardo, ¿qué concluyes? Pues mira, con Dios en mente y con la frase de San Agustín de que nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario, el reto es el empleo, que las personas coman. El reto es motivar a la gente a autoemplearse. Si siguen los despidos, no tiene sentido decir ya cumplí con mandar currículums. Hay que empezar a intentar otros temas como el autoempleo, como el ser emprendedores, aprovechar los tratados de libre comercio que tiene el país para exportar y entender que en este país hay que respaldar el empleo que da el sector privado porque es el empleo mayoritario del país. Si se hace una reforma fiscal como se ha planteado, yo pongo, sugiero como punto principal, 1, dejar de gravar la liquidación de una persona que perdió su trabajo. Se me hace un crimen de lesa humanidad en este momento. En segundo lugar, el favorecer a las empresas que mantengan la planta de empleo, resolviendo la ecuación y tu renta. En tercer lugar, el que busquemos cómo realmente, en 2 horas, como dijo el presidente, pero realmente se constituye en empresa una unidad económica y en la medida que esa unidad económica de empleo, de alternativas honestas de vida a las personas, que es el gran reto de esta crisis, y yo creo que es la enseñanza de la encíclica. Cómo compartir el desarrollo, cómo compartir la riqueza, los bienes terrenales del mundo. El gran reto es también preguntarnos, a los que nos gusta un poquito la investigación y la lectura, ¿realmente estamos apostándole bien en el camino de buscar los sistemas de éxito económico personal o tenemos que buscar el bien común? Gracias, Eduardo. Pero el recaudador quiere recaudar y entonces le graba la liquidación al desempleado. El recaudador quiere recaudar. José Alberto. Bueno, yo estoy convencido de que la humanidad asiste a un proceso de renovación profunda. Y ya no es que yo tengo un catarrito y me tomo una aspirina. Lo que yo tengo ahora es una bronconeumonía.
Entonces, todo este colapso financiero que finalmente está provocando un colapso de la civilización, el hecho de tocar fondo y de ir a las raíces de lo que ha provocado esto, lo que va a permitir es una renovación más profunda, una renovación total de la conciencia, de las actitudes, para volver a construir desde las cenizas esta nueva arquitectura de la que habla el Papa sobre los principios de la justicia y de la verdad. ¿Crees que esta encíclica sí influya? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que es un referente muy sólido. ¿Y lo demás de la encíclica lo escribirán los acontecimientos mundiales Pues sí, próximos? lo que estaremos viendo en los próximos meses. Gracias, José Alberto. A ti, Gracias, a ti. Eduardo. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Roberto. A cada uno, gracias a los tres en conjunto, pues nos han dado muy buen contenido en el programa. Queda pues prometido continuar con este tema en 2 semanas más, porque le recuerdo a usted que la próxima semana será la segunda parte del programa sobre los exorcismos. Y le recuerdo que está abierto nuestro correo electrónico para recibir preguntas de usted durante toda la semana, preguntas que en el próximo programa se las plantearemos aquí a los exorcistas que estarán con nosotros. Y después, en 2 semanas, la segunda parte del análisis de la encíclica de Benedicto XVI. En otro tema, acaba de terminarse la restauración de la Capilla Paulina. Cuando se restauró, se descubrió que en una de las pinturas, Miguel Ángel Buonarroti, cuando pintó al apóstol San Pablo viejo, grande, enfermo, le puso su rostro, el rostro de Miguel Ángel. Disfruta estas imágenes de la Capilla Paulina ya restaurada. Pedro y Pablo son maestros de fe. Con su testimonio nos invitan a dirigirnos a la profundidad, a meditar en silencio el misterio de la cruz y a acoger la luz de la fe. Esta era la reflexión de Benedicto XVI el sábado pasado, cuando presidió la celebración de las vísperas con motivo de la reapertura de la Capilla Paulina, después de largos e intensos años de restauración. Destinada a la exposición del Santísimo y lugar de culto desde siempre del Papa y de la familia pontificia, la Capilla Parva eleva con sus preciosos frescos un himno único a la victoria de la vida y de la gracia sobre la muerte y el pecado. El rostro de Pablo, explicó el pontífice, representa al ser humano que necesita una luz superior, la luz de la gracia divina indispensable para alcanzar una vida nueva. Por su parte, Pedro, representado en el momento de la crucifixión, evoca las consecuencias del pecado que separa de Dios toda la irracionalidad de la violencia y de la mentira. Pedro y Pablo, pues, son 2 imágenes de un único drama, el drama del misterio pascual, cruz y resurrección, muerte y vida, pecado y gracia. La Eucaristía es el sacramento en el que se concentra toda la obra de la redención. En Jesús, Eucaristía, podemos contemplar la transformación de la muerte en vida, de la violencia en amor. Encargada por Pablo III a Farnesio Antonio da Sangalo en 1537, la Paulina es una de las 3 capillas de los palacios apostólicos vaticanos junto con la Sixtina y la Redemptoris Mater. Fue también Pablo II el que en 1542 confió a Miguel Ángel la realización de 2 frescos, la conversión de Saulo y la crucifixión de San Pedro. 2 décadas después, Gregorio XIII llamó a Lorenzo Sabatini y Federico Zuccari para completar la decoración de las paredes y las cúpulas con historias de vida de San Pedro y San Pablo. Los recientes trabajos de restauración, extremadamente complejos, han incluido la limpieza del depósito acumulado durante siglos, la reparación de los daños causados por el hombre y el pulido final de la superficie pintada, con el resultado de restituir a la Capilla Paulina la gama cromática clara y luminosa que la caracterizó en su origen. 20 trabajadores, restauradores a lo largo del tiempo, poco a poco, manualmente, bien con técnicas tradicionales o con técnicas avanzadas, pensamos en el instrumental láser, han conseguido volver a restituir a la capilla el aspecto gregoriano al que nosotros nos habíamos propuesto llegar. Después de los estucos se pasó a los frescos. Los frescos no tenían la misma composición de materiales que habíamos encontrado en el estuco. Al final no encontramos muchas capas de pintura que quitar. Estaban oscurecidos, un poco por el humo de las velas, un poco por el polvo, más o menos normales, y en algunos casos también por esa sustancia, la hiel de buey,
que se aplicó en los años 30 para reavivar un poco el color de los frescos. Una vez quitada esta suciedad, estas superposiciones superficiales, también se pudo recuperar el cromatismo de los frescos, un cromatismo que junto con el de los estucos crea un coro fantástico de fuerte intensidad emotiva, me atrevería a decir de alegría. Pues ahí tiene usted la Capilla Paulina recién restaurada. Esto es todo, gracias por haber estado con nosotros. No hay audiencia, el Santo Padre está de vacaciones, no hay bendición, el Santo Padre está de vacaciones en el Valle de Aosta. Oremos para que se recupere de esta pequeña fractura en la muñeca. Le recuerdo pues, toda la semana esperamos sus preguntas para los exorcistas, tema de la próxima semana, sábado y domingo, 2 de la tarde, como siempre, el Pulso de la Fe. Dirija sus preguntas a nuestro correo, elpulsodelafe@proyecto40.com.mx. Gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos a nombre del equipo de producción de este programa y mis compañeros del staff técnico que tenga usted una feliz semana. Gracias.